Principio, nos da gusto que hayan llegado. Gracias por estar aquí, hermanos, y al mismo tiempo, les damos las gracias por estar aquí por un lado, como digo, pero por otro lado deberías tú decir, no, hermano, no me dé las gracias. Es para mí un privilegio estar en la casa de Dios domingo al mediodía. Dios me ha dado ese privilegio, muchos otros ni siquiera saben de ese privilegio y viven su vida sin venir a la casa de Dios. Y yo tengo ese privilegio, así que qué bueno que podamos, espero que tú reconozcas eso junto conmigo. Voy a hacer la lectura del pasaje que nos ha ocupado ya durante un mes y la voy a leer nuevamente. Es muy importante, es la primera vez en la historia de la iglesia en que vemos la vida de cada uno de los apóstoles, de los 12. Ya a estas alturas vamos a la mitad. Leo, dice así, Lucas 6 del 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Señor nuestro, rogamos tu bendición, nos hables con tu palabra. Queremos escucharte a ti, Señor. Gracias porque usas a los hombres para traer el mensaje. Te rogamos que el mensaje que traemos venga directamente de ti y podamos repetir las palabras de la Escritura para escucharte a ti. Por tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Ya repasamos algunos nombres, hermanos, para nuestros varones. Hemos llegado al otro extremo del espectro. En la antigüedad, hace algunas décadas todavía, los papás insistían en ponerle a sus hijos los nombres del calendario y especialmente los nombres de los santos, los conocidos por nosotros. Pero después, últimamente nos ha dado por buscar nombres hasta debajo de las piedras y sacamos nombres muy raros. Yo espero que algún día volvamos a usar los nombres de los apóstoles. Ya mencionamos a Pedro, es decir, a Simón, a Andrés, a Jacobo, a Juan, y hoy vamos a mencionar a Felipe y a Bartolomé. De estos nombres, yo espero que algún día entre nosotros podamos estar nombrando a nuestros hijos o a nuestros nietos así. Nuevamente un Pedrito, un Juanito o un Andrés. Cada uno de los nombres tienen un significado, pero tienen una historia por la cual los nombres se hicieron famosos. Vamos hoy a mirar la vida de Felipe y de Bartolomé. Ambos son apóstoles, ambos fueron nombrados por Jesús. Jesús interactuó con ellos de manera muy personal. Aunque ustedes no lo sepan, Felipe y Bartolomé estuvieron muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús puso su mirada en ellos. Eran hombres comunes, tales como nosotros. Y preguntamos al principio de la predicación, ¿crees que Dios te puede usar a ti, aunque seas alguien ordinario? Una vez usó a un Bartolomé. ¿Quién le pone a su hijo Bartolomé o Bartolo? Bueno, hubo una mamá que le puso Bartolomé a su hijo y Jesús se fijó en este Bartolomé. Así que la pregunta para ti es, ¿te podrá usar Dios como usó a Bartolomé o a Felipe? ¿Tienes algo que puedas aportar para la causa de Cristo como lo tenían Felipe y Bartolomé? No, yo no tengo nada. Bueno, pregúntale a Felipe qué tenía. ¿Qué tenía este Bartolomé? No dice la Biblia mucho de ellos, pero lo que dice es suficiente para vislumbrar un poco el carácter de estos dos hombres y que nos pueden inspirar. Vayamos primero a Felipe. Felipe significa el hombre que ama a los caballos. ¿Sabían eso? Yo tampoco lo sabía. Bueno, a lo mejor ustedes sí lo sabían. Pero ese es el significado original del nombre Felipe, aquel que tiene cuidado por los caballos. Felipe.
Este Felipe, sea que literalmente haya sido un hombre que amaba, que cuidaba a los caballos, o como se supone, parece que también estaba relacionado con la pesca. Pero este Felipe es llamado al apostolado directamente por Jesús. Juan 1, 43, 46, fíjense cómo dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, se le ocurrió ir a Galilea, a Jesús nuestro Señor. Y en el camino halló a Felipe, y viendo a Felipe le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Luego Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y entonces Felipe le dijo: ven y ve. Vamos a analizar un poco el cuadro y nos va a enseñar mucho acerca del carácter de Felipe. En primer lugar, en el camino de Jesús hacia Galilea, halló a un hombre llamado Felipe, que significa el hombre que ama a los caballos. Algo encontró Dios, nuestro Señor Jesucristo, en Felipe, que le dijo: sígueme. Originalmente Felipe era de Betsaida, la misma aldea de donde venían Pedro y Andrés. Eran paisanos. Después se movieron a otra aldea que se llama Capernaum, o pueblo o ciudad, como la Biblia le llama, y ahí siguieron el contacto. Jesús encontró a Felipe y le dice: sígueme. Es todo lo que nos dicen en esta parte: sígueme. Así que Felipe recibe el llamado directamente de Jesús. Hemos insistido mucho en esto, hermanos. Solamente 12 hombres en la historia recibieron el llamado al apostolado. Solamente 12. Ustedes conocen ya los nombres. Después, dice San Pablo, también me eligió a mí como un abortivo, como alguien que estaba ya muriéndose desde el mismo vientre, pero logré salir, logré sobrevivir. Y este Pablo fue nombrado el 13º, el apóstol de los gentiles, llamado por Jesús directamente. Cuando mueren estos apóstoles, ya no hay apóstoles. Hay enviados, porque apóstol significa enviado. Hay hombres enviados. Si tú dices, por ejemplo, Anita es nuestra enviada allá a los campos de Sinaloa, ¿le llamamos a Anita apóstol? No usamos esa transliteración, decimos: no, es nuestra enviada, es nuestra misionera, se acabó, eso es todo. Felipe es uno de los apóstoles llamados directamente por Jesús. Felipe era originario de la misma aldea que Pedro y Andrés. Felipe estaba convencido, y es aquí donde voy a hacer más énfasis, de que Jesús era el Mesías esperado, y compartió su gozo con un tal hombre llamado Natanael. Hoy vamos a hablar mucho acerca de Natanael. La mitad de la predicación es Felipe y la otra mitad es Natanael. Miren cómo dice el texto: Felipe halló a Natanael. Jesús halló a Felipe y Felipe halló a Natanael. Jesús te ha hallado a ti para que tú vayas y halles a otros. Jesús te llamó a ti para que tú vayas y llames a otros. Este es un principio que se encuentra muchas veces en la Escritura y lo vemos en Felipe. Felipe, sígueme. Y Felipe siguió a Jesús, dejando todo, sí, a Jesús. Pero en ese de seguir a Jesús, Felipe se acuerda de Natanael. Nosotros, hermanos, no debemos olvidar para qué nos llamó Dios. Dios nos llamó a nosotros y nos perdonó y nos integró a la iglesia para que nosotros vayamos a otros, los invitemos a pedir perdón a Jesús y los integremos a la iglesia. Felipe, hallando a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ahora, Lucas no describe lo que pasó entre el versículo versículo 43 y el versículo 45. Sencillamente dice, 2 versículos después, Felipe invita a Natanael. Pero ¿cómo es que Felipe está tan convencido de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, aquel del quien escribió Moisés en la ley? No sabemos. Pero Felipe estaba convencido de que este Jesús, dice aquí, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es tanta la familiaridad de Felipe con su familia, lo describe tal cual. Felipe le dice: es Jesús, el hijo del carpintero, el de allá de Nazaret. Conocían a Jesús en la aldea donde está ocurriendo
evento. Conocía Felipe a Jesús y él no dudó de que este carpintero, hijo del carpintero de Nazaret, era aquel de quien Moisés había hablado. Y entonces el invitado que tiene Felipe, Natanael, aquel que le interesa que venga a conocer al Mesías, resultó ser un invitado escéptico. Suena un poco también como a burla, porque le pregunta a Natanael, a quien está invitándolo a que venga a conocer a Jesús, le pregunta un poco con esa duda, no sabemos, tal vez hay algo aquí de burla. Le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y regresemos al caso nuestro. Tenemos nosotros invitados por ahí y a veces tenemos miedo, se va a burlar de mí. Yo sé cómo es ese cuate de burlón, se va a burlar de mí. Le voy a hablar de Jesús, de mi iglesia, de la salvación. Se va a burlar. Me va a decir, ¿a poco sí? ¿A poco creen que ustedes son los únicos que tienen la verdad? Natanael le dice a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y a lo que se limita Felipe es a esto. Aquí está la solución para el problema que todos nosotros tenemos cuando tenemos miedo de la burla. Lo que le dice Felipe es, ven y ve, cerciórate. ¿Recuerdan que también Andrés, el hermano de Pedro? Andrés fue el encargado de traer a Pedro. Ven, vamos a ver al maestro. Ya son 2 ocasiones en estos pocos versículos en que el evangelismo personal uno a uno funciona y funciona muy bien. No le hace que la otra persona sea muy difícil. De Nazaret puede salir algo bueno. Los escribas, los fariseos decían, escudriña, checa, que de Nazaret nunca se ha levantado ningún profeta. El escepticismo de los que nos escuchan. Felipe se limita a decir, ven y ve. Y la otra es, no, es que yo no sé compartir el evangelio, me da miedo, me tiemblan los pies, no sé qué hacer. Limítate a decirle a la gente, ven y ve. Ven, te invito a mi célula, a mi reunión en casa. Ven, te invito al grupo de varones o al grupo de mujeres. Ven, te invito a la iglesia. Allí hay alguien que sí te puede hablar el mensaje como yo no lo puedo hablar, como yo no me sé expresar. Ven y ve. Recuerdan que a la operación de invitar a alguien a tu casa le llamamos operación Andrés, de traer a alguien, de invitarlo. También la tenemos en el caso de Mateo, que invitó a sus cuates, a publicanos, bebedores y a sus amigos y amigas para que tuvieran un encuentro con Jesús. Y ahora sí, ya por tercera vez estamos viendo que Felipe hace lo mismo con su amigo Natanael. Dice el punto número 4, Felipe no se desanimó ante el escepticismo de Natanael y se limitó a decirle que lo comprobara por sí mismo. Ven y ve, ven y escucha la palabra, ven y oye, ven y ve. Por cierto, este Felipe, hermanos, le llamamos Felipe apóstol, es completamente diferente al otro Felipe que encontramos en Hechos a principios, Felipe el evangelista, Felipe el diácono. Recuerden que cuando andaban a la greña, perdón por la expresión, las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, le estaban dando preferencia a las viudas de los hebreos. Les daban mejor porción, las atendían primero. Ellas sí alcanzaban la comida calientita, fresca. Y entonces las viudas de los griegos se quejaron. Y los apóstoles dijeron, bueno, nombren entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y entre ellos eligieron a un tal Felipe. Pero ese Felipe no es el Felipe de aquí. Este es Felipe el apóstol llamado por Jesús. El otro es Felipe el diácono, llamado por la iglesia. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, hablando de este Felipe apóstol, Juan 6 del 5 al 7 vemos cómo Jesús lo prueba. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, esto es lo que le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Algunos sugieren que Felipe era algo así como un tesorero o como un contador, como alguien que sabía hacer un cálculo rápido. A ver, Felipe, haz números rápido. Saca tu calculadora, tu ábaco, bueno, tu papel y tu lápiz y hazme unas cuentas. Échale un cálculo a la multitud. Y la pregunta es esta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Algunos piensan que le dice: ¿dónde está la panadería más cercana? Donde haya pan suficiente para que nos vendan para todos estos. Pero por lo que contesta Felipe, la pregunta más bien era: ¿cómo le vamos a hacer para comprar pan para todos estos? Jesús está ocupado en sus asuntos, tal vez sanando, tal vez leyendo, tal vez enseñando. Levanta la vista y ve la multitud que lo había seguido. Y se acuerda de uno, del que es bueno para las cuentas o del que sabe dar soluciones prácticas. Felipe es el de las soluciones prácticas, pero el problema que le puso Jesús a Felipe estaba medio complicado. ¿De dónde sacaremos pan para todos estos? Haciendo sus cuentas rápido, Felipe dijo: pues el bolillo está como de a 15 centavos, son tantos. Y su respuesta fue esta: 200 denarios de pan, Señor, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito. ¿Qué es lo que está diciendo Felipe? Señor, no lo podemos hacer. Ya en otras ocasiones le habían dicho al Señor Jesús: despídelos, que se vayan a las aldeas más cercanas para que descansen, coman. Y Jesús les dijo: no, siéntenlos de 50 en 50, en la hierba vamos a darles de comer. En este caso, en el que estamos, solamente nos enfocamos en la participación de Felipe. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué sacamos de esta escena, hermanos? Lo primero que sacamos es que Felipe está junto a Jesús cuando llega la multitud, está a la mano. Cuando hay una necesidad en la iglesia, cuando hay una necesidad en el grupo de Jesús, Felipe está allí. Mira, lo voy a traducir para nuestros fines prácticos. ¿Tú quieres que Dios te use? Yo quisiera que Dios me usara, yo quisiera un ministerio en la iglesia. Yo quisiera ayudar, la iglesia tiene problemas, yo quisiera ayudar. Primer requisito para que tu iglesia pueda usarte: tienes que estar allí, tienes que estar allí. Felipe estaba a la mano, Jesús ve a la multitud, voltea y está Felipe y dice: oye, Felipe, vente para acá, hazme aquí una cuenta. Cuando queramos, hermanos, que Dios nos utilice en el ministerio, tienes que estar allí. Les decía yo el miércoles a la iglesia que asistió al culto de oración: hermanos, la temporada no es temporada para andar pidiendo permisos para faltar a la iglesia, especialmente en la que estamos viviendo. Yo les diría, si no es por causa de fuerza mayor, deberíamos estar en nuestra iglesia. Una, porque nuestra iglesia nos necesita. Yo necesito de la iglesia, necesito estar allí, pero mi iglesia puede necesitarme. Y cuando la iglesia diga: a ver, Felipe, ¿y Felipe no vino? Felipe estaba junto a Jesús cuando llega la multitud, y Jesús prueba a Felipe que había venido, lo prueba con una situación imposible de resolver por los hombres. Señor, no se puede. Y cuando hay situaciones en la iglesia que decimos nosotros no se puede, es el momento de decirle: Señor, este es tu caso, yo no puedo. Tú que tienes un hijo alcohólico, en las drogas, un matrimonio que se está desbaratando, un matrimonio disuelto, hijos que se fueron de la casa, una deuda grande, una enfermedad, cosas que nosotros no podemos. Seamos sinceros con el Señor y digámosle: Señor, no se puede hacer, 200 denarios no alcanzarían. Y es el momento de dejarle el caso, dejarle a tu esposo, a tu hijo, tu enfermedad, tu deuda, tu vicio, a Jesús y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Felipe hace un cálculo rápido, pero Jesús lo escogió seguramente porque Felipe inspiraba confianza a la gente, que es lo que vamos a ver a continuación. Dice el pasaje de Juan 12:20.
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Los griegos piadosos. Algunos de nosotros hemos dicho que el primero en introducir el evangelio a Europa, a las regiones hoy griegas, fue Pablo. Pero cuando Pablo llega, hay pruebas en las cartas de Pablo que había ya cristianos esparcidos por muchas regiones. ¿De dónde venían estos cristianos? ¿De dónde venían los griegos que cuando Pablo llega con el evangelio ya se están reuniendo? ¿De dónde surgió Apolos? ¿Dónde estaba Priscila y Aquila? Sí, ¿verdad? ¿De dónde salieron? Seguramente de la predicación que escucharon estos hombres cuando se acercaron a un hombre piadoso que inspiraba confianza llamado Felipe. Porque los griegos recorren a Felipe. De todos los que habían visto, alguien les inspiró confianza y ese fue Felipe. Los griegos traían una petición: queremos hablar con el maestro. Ahora, estos griegos son respetuosos con Felipe. Le hacen una petición en forma de ruego. ¿Cómo sabemos que son respetuosos? Porque los griegos se dirigen a Felipe y le dicen: Señor, Señor. Llegaron y le rogaron diciendo a Felipe: Señor, te rogamos, quisiéramos tener una audiencia con Jesús. Tú que estás cercano a él, hemos visto que él está platicando contigo, algo platicó contigo. Señor Felipe, ¿podría conseguirnos una cita con el rabí, con el maestro? Felipe es un hombre que inspira confianza. Pero Felipe no es un hombre con esa seguridad. No está seguro de si Jesús, que les había dicho: yo no he venido a predicar el evangelio, sino a las ovejas perdidas de Israel. No vayan por camino de samaritanos. No prediquen el evangelio a los gentiles, no es el tiempo. Yo he venido a los de la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tal vez por eso Felipe dudó y dijo: híjoles, estos griegos incircuncisos, estos griegos que no conocen nada de la ley, ¿cómo los voy a llevar ante el Mesías de los judíos? Así que Felipe se apoya en uno de sus amigos, de sus paisanos. Recuerden que Felipe es de la misma aldea que Pedro y Andrés, y dice: bueno, pues para no arriesgarme mucho, oye Andrés, tengo un caso. ¿Ves aquellos griegos, aquellos hombres? Usualmente los griegos, los que viajaban, los que hacían ese tipo de viajes, eran gente pudiente, gente con dinero, gente del imperio griego, los más sabios, los de la mejor cultura, temerosos de Dios ciertamente. Estos cuates quieren ver, o estos señores quieren ver a Jesús. Así que Felipe va a Andrés, y Felipe y Andrés hacen llegar la petición de los griegos a Jesús. Otra enseñanza que saco de aquí, hermanos, muy aplicable a nosotros, a ustedes, a ti, es esta. A veces tenemos miedo de alguna persona. No, pero ¿cómo le voy a hablar yo? Es el director de la escuela, o es el hombre más riquillo del pueblo, de mi cuadra, o algo así. No vayas solo. Llévate a tu Andrés. Tú que eres el Felipe, llévate a tu Andrés, hermano. No sé, ¿a quién recurrirías aquí en la iglesia? Voy a ir por la hermana Alejandra, o voy a ir por la hermana Amalia, o por mi hermano Rodrigo, por mi hermano Fernando, que me acompañen. No quiero ir solo. Cuando no tengas la seguridad suficiente para hacer una visita, acompáñate de alguien. Es más, le voy a decir al pastor que vaya conmigo. Bueno, pastor, necesito hacer una visita, pero no me animo solo. ¿Me puede acompañar? Y usualmente la gente te va a decir: sí, hermano, no se preocupe, nos ponemos de acuerdo en el horario y vamos. Así que Felipe y Andrés hacen llegar la petición de los griegos a Jesús. Es muy probable que por esta iniciativa de Felipe el evangelio haya llegado a Europa por primera vez. Porque estos griegos, después de haber venido a la fiesta de los panes sin levadura, regresaban a su país, pero llevaron ya el mensaje. La Biblia no nos dice cómo fue el encuentro entre Jesús y los griegos.
ni de qué hablaron. Es más, ni siquiera nos dice si Jesús les dijo, sí, diles que pasen, voy a hablar con ellos. Pero por el asunto, y como Juan no lo menciona, Jesús se entrevistó con los griegos. Punto. Y el evangelio fluyó hacia Europa. Miren la fidelidad de Felipe. Vamos a avanzar un poquito antes. Bueno, más bien Jesús se revela como el Padre ante Felipe. Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo es que Felipe no sabía a estas alturas que Jesús era Dios mismo? El Jehová del Antiguo Testamento, Felipe no sabe que ese Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús que está frente a él. Felipe no lo sabe, casi nadie lo sabe, sus condiscípulos no lo saben, pero Felipe es el instrumento que utiliza Jesús para decirle a su gente y luego a todas las generaciones, a nosotros, que es él, Jesús, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. La petición de Felipe es ingenua, pero es muy sincera. Señor, nosotros te creemos. Dices que tú vas al Padre, que tú eres el camino al Padre, que no hay otro camino para llegar al cielo. Una sola cosa te pido, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Jesús reprende a Felipe de una manera tierna y le dice, Felipe, ¿tanto tiempo hace qué? ¿Cuánto tiempo a estas alturas? Tal vez un año, tal vez año y medio, tal vez los 3 años, si ubicamos el pasaje en Juan, ya hacia finales del Evangelio. Días y días, semanas y semanas, conviviendo Jesús y los apóstoles. Y todavía no entendían que Jesucristo era el mismo Padre. Hace tanto que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. Ahora, nosotros podríamos regañar regañar a Felipe. Felipe, agarra la onda, Jesús es el mismo Padre. Pero no, los demás no lo sabían. Y no creo que tú lo hayas sabido si hubieras estado en el grupo. Pero Felipe fue lo suficientemente sincero con Jesús para decirle, Señor, si tú nos muestras al Padre, con eso nos basta. Felipe, yo y el Padre uno somos. Jesús se identifica como el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué, hermanos, en la iglesia solo Jesús? En la iglesia solamente hablamos de Jesús, Jesús para todo. Jesús es el Señor y venimos a adorar a Jesús y no al Padre. ¿Saben por qué? Porque Jesús y el Padre son el mismo. Hablando de fidelidad, hermanos, que les mencioné hace rato, Felipe fue un hombre fiel. No estamos refiriéndonos al matrimonio, sino que seguramente fue, por eso lo escogió el Señor Jesús. Estamos refiriéndonos a la fidelidad ministerial. Hermano, cuando a ti te ponen en el ministerio, porque la iglesia te ha tenido por digno del ministerio, y te dice, hermano, usted va a tener esto a su cargo, más vale que tengas la certeza de que eres un hombre fiel, de que dices, sí, el Señor me llamó, la iglesia me está encomendando esto por 6 meses, por 3 meses, por 1 año. Voy a ser fiel, voy a demostrarles que para mí es importante y voy a terminar en los 3 meses, el medio año, el año. Fíjense cómo dice. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que en este tiempo, hermanos, en que el Señor Jesús ya ha sido resucitado, ha tenido algunas aspiraciones, Felipe, junto con los otros 10 apóstoles, se reúne periódicamente con las mujeres. No, yo no voy a la reunión de oración porque pues es reunión de mujeres. Están ahí las mujeres, está la madre del Señor, están orando. Yo creo que no. Es interesante
que cuando Lucas en Hechos dice quiénes estaban allí orando unánimes con las mujeres, menciona al cuidador de caballos, bueno, a Felipe, cuyo nombre significaba eso. Felipe, en las reuniones de oración. Ya lo vimos el otro día cuando fue lo de la alimentación milagrosa, ya vimos a Felipe allí al lado de Jesús, ahí está. Ahora vemos a Felipe en esta ocasión, lo vemos en la reunión de oración. Algo que iba a decir también respecto a la reunión de oración, hermanos. La reunión de oración tal vez sea la 10ª parte de los que estamos aquí. Tal vez la 10ª parte. A lo mejor un 15% de los que hay aquí. Los demás vienen en el pecero en la noche del miércoles, los demás están a lo mejor en el trabajo, o ya estás tan cansado que prefieres quedarte en casa. Pero Felipe nos enseña que aún en los cultos de oración, él estaba allí presente. Yo quisiera ver, hermanos, muchas veces el culto de oración de los miércoles es el reflejo de la vida espiritual de la iglesia. Yo sé que el domingo lo hizo Dios para venir, para santificarlo y estar aquí, es cuando todos descansamos. Pero yo te animaría, hermano, a que si el miércoles lo único que haces es estar sentado frente a la televisión o en el teléfono, reconsideraras y pudieras decir: ahorita en este momento hay gente en la iglesia orando. Y en la predicación yo vi que Felipe, el apóstol, era un hombre que se juntaba con las mujeres para orar. ¿Qué estoy haciendo aquí con mi celular o con la tele? Me levanto y voy al culto de oración. Nuestra iglesia no es la única, todas las iglesias batallan con los cristianos para atender al culto de oración, pero a Felipe lo vemos allí. Felipe asiste a la reunión de oración con sus compañeros y con las mujeres y muestra de esa manera su fidelidad. Ahora, cuando mencionamos a Felipe, mencionamos también a Bartolomé, porque hace rato mencioné yo a Natanael y dije que la mitad de la predicación la íbamos a dedicar a Natanael. Vamos a ver a Bartolomé, el otro apóstol. Bartolomé en la Biblia. Bartolomé es mencionado por Mateo, mencionado por Marcos y mencionado por Lucas, y algunos dicen, pero Juan no menciona a Bartolomé. Y es que Juan lo menciona con su nombre. Juan lo menciona, pero el nombre es Natanael. Estaba yo estudiando un poco al respecto y el nombre original de Bartolomé es Natanael. Bartolomé viene a ser como un apodo, como un sobrenombre. Pero no nos confundamos, hermanos. El apóstol, esa es una pregunta capciosa. ¿Fue Natanael uno de los apóstoles de Jesús? No. Natanael no está contado entre los apóstoles. Lo capcioso en la pregunta es que a veces no entendemos que el Natanael y el Bartolomé son el mismo. Juan lo menciona pues a este apóstol, pero con el nombre de Natanael. Bartolomé, veamos el significado. Bartolomé está formado por 2 palabras, bar y talmai. Bar y talmai. Es una transliteración. Bartolomé es una transliteración, no hay traducción. Viene de bar talmai, que significa el hijo de Talmai. Talmai tal vez sea un nombre muy viejo, arcaico, oreo, que significa grande. Así que Bartolomé es el hijo de Talmai o el hijo del grande. No sabemos de los antepasados de Bartolomé, pero sí sabemos que significa Bartolomé, Bar Talmai, hijo de Talmai, hijo de uno de los grandes. ¿Es un sobrenombre o es un segundo nombre? El primero viene siendo Natanael. Dice Mateo 10:3, lo menciona a los apóstoles, a Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Y también Marcos 3:18 lo menciona, a Andrés, Felipe y Bartolomé. Felipe y Bartolomé van muy tomados de la mano, siempre los mencionan juntos. Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Bartolomé es nombrado por Juan, es mencionado, pero lo menciona con su primer nombre llamado Natanael. Dice el pasaje que leímos hace rato de Juan 1:45,
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, Bartolomé, lo que contesta es: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dice a Bartolomé: ven y ve. Sigamos con la narración. Cuando Jesús vio a Natanael, es decir, a Bartolomé, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Esto nos dice mucho acerca de Bartolomé, mucho. El Señor revela el carácter de este hombre. He aquí, en primer lugar, un verdadero israelita. Pablo decía de sí mismo: hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Bueno, esto no dice Jesús de Bartolomé, pero dice: este es un verdadero israelita, nacionalista. En el sentido, hermanos, nacionalista, en el sentido de que es un auténtico judío, ceñido a las costumbres judías, hijo de Abraham, descendiente de Jacob y todas las demás implicaciones. Pero añade: en este israelita no hay engaño. ¿Qué quiere decir no hay engaño? Hemos meditado en eso. Jesús puso su confianza en Bartolomé y describió su carácter como un hombre que ama a su nación. Si fuera mexicano, un buen mexicano de hueso colorado, que comiera nopales, comiera tortilla, cantara las canciones mexicanas, un mexicano auténtico. Bueno, Natanael, Bartolomé, es un verdadero israelita, pero esto es lo importante: en este hombre es un hombre que acostumbra a ser íntegro, que no ama la mentira. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. La descripción le sorprendió a Natanael, a Bartolomé. Órale, que el maestro tenga ese concepto de mí, que soy un verdadero israelita y que en mí no hay engaño. Imagínate, ¿a quién le dio Jesucristo una descripción tal? ¿Te imaginas que Dios se refiriera a ti como se refirió a Natanael? He aquí un buen cristiano, mexicano, pero bueno, un buen cristiano y no hay engaño. Un hombre que sabe decir la verdad, que es lo mismo en casa como en la calle. Si algún día tuvieras que elegir un nombre, en algunas iglesias cuando te bautizan te dejan cambiar de nombre, por lo menos ahí, no legalmente, pero ¿cómo te llamabas? No, pues me llamaba yo Chonito. Bueno, hoy elijo llamarme Bartolomé. Ay, ¿por qué Bartolomé? Te habías de poner otro nombre. ¿Por qué no te pones Andrés o Felipe? No, me quiero llamar Bartolomé. ¿Por qué Bartolomé? Porque Jesús dijo de Bartolomé: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se sorprendió Natanael y Natanael contesta: Señor, pues ¿de dónde me conoces? ¿De dónde? ¿Cómo es que dices eso de mí? ¿Mentía Jesús? ¿Lo estaba adulando? No, Jesús no es así. Jesús describió la manera como era Bartolomé. Se sorprende: ¿de dónde sacaste eso? Y Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquí no está el que yo le puse. Pero tal vez Bartolomé dijo: órale, Señor, sí es cierto. Ahora, hay dos interpretaciones de esto. Te vi cuando estabas tú debajo de la higuera. Hacía sol, Natanael está ahí, algo está haciendo debajo de la higuera. Y Jesús pasaba y vio a Natanael, y Jesús, que todo lo conoce, lo identificó. Pero hay otra versión, también muy creíble, en el que dice que esta expresión, te vi debajo de la higuera, era una expresión que los rabinos utilizaban para con ellos mismos. Estás con tu clase dando la cátedra, estás con tu clase enseñando. El rabí, el maestro, se dedicaba a enseñar. Y una expresión para decir estoy dando clases: estoy debajo de mi higuera, estoy con mis alumnos, sí, cierto, aquí a la sombra, debajo de mi higuera, y estoy dando clase. Eso lo dice más bien la tradición, pero probablemente señala a un Bartolomé, a un Natanael como maestro. Si vamos a la segunda versión, como maestro, un hombre que cuidaba de sus discípulos.
Y Jesús escoge a un hombre que cuida de los discípulos para que sea parte de sus apóstoles. Cualquiera que sea la versión correcta, hermanos, nos inclinamos por estas dos. Este Natanael, este rabí, es un hombre con cualidades que Jesús elige. Y cuando responde Natanael, lo hace también con mucho respeto. En primer lugar, a Jesús le llama rabí. Jesús había dicho: ustedes, los fariseos, aman los primeros lugares en la sinagoga, los primeros lugares en la fiesta, y quieren que la gente les reverencie y les diga rabí. Que todo mundo alrededor sepa: es el rabí, sí, es cierto, es el maestro. Bueno, Natanael, probablemente un rabí, llama a Jesús con ese respeto rabí. Pero imagínense lo que después dice Natanael: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Saben que previamente Jesús le ha dicho a Bartolomé: este israelita en el cual no hay engaño, lo que este hombre dice es cierto? Y inmediatamente después lo que dice Natanael, Bartolomé, es: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Está el mérito en la veracidad de Bartolomé, en el halago que Jesús hace de él? ¿O está el mérito en lo que Bartolomé está a punto de decir: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel? No hay momento en la vida de Bartolomé en el que diga más la verdad, 100% cierto, que cuando Bartolomé le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo sabemos que en Bartolomé no hay engaño? Lo comprueba inmediatamente después cuando Natanael dice: tú eres el Hijo de Dios. Esta es una verdad en la Escritura. Si tú no lo crees, eres mentiroso. Haces a Dios mentiroso. Pero tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por eso es que es válido el dicho de Jesús cuando le dice: en quien no hay engaño. Natanael es un hombre de integridad. Jesús había puesto sus ojos en Natanael, y Natanael honra a Jesús y le llama rabí, le llama Hijo de Dios, le llama Rey de Israel. Por eso les decía: el día que quieras cambiarte de nombre, o a lo mejor andas buscando el nombre para tu hijo, ¿cómo le pondré? Ahí está Bartolomé. No invente, hermano, ¿por qué le puso Bartolomé a su hijo? Bueno, hay una razón. Bartolomé, el israelita, el auténtico israelita, un verdadero israelita judío en quien no hay engaño. Tan solo esa puede ser una buena razón. Es que se oye el nombre muy Bartolo. Bueno, por el contexto que nosotros le hemos dado. Pero el Bartolomé es un nombre que ha pasado a la historia, que va a ser mencionado, que es mencionado en el Apocalipsis. Hace poco veíamos que en los cimientos de la gran ciudad, en los 12 cimientos, las 12 columnas, en los cimientos van a estar escritos los nombres de los apóstoles. Y uno de ellos va a ser Bartolomé. Este Bartolomé o Natanael está presente cuando Jesús se aparece en la playa. Es uno de los que disfrutan del desayuno al cual Jesús invitó a Pedro y a otros. Dice Juan 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ahí les va. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Creo que ni un resfriado. Ya por la mañana es cuando se aparece el Señor Jesús y les dice: echen las redes otra vez. Las echan y no las podían sacar. ¿Quién está presenciando esa escena? Natanael, Bartolomé. Jesús se aparece en esta ocasión a 7 de sus discípulos, y entre ellos está Bartolomé, Natanael. Así que Natanael permanece unido a sus condiscípulos después de la muerte de Jesús. Natanael presencia la pesca milagrosa, y Natanael participa del desayuno de Jesús.
Es lo poco pero al mismo tiempo lo mucho que la Biblia dice de este hombre. Natanael participa del desayuno con Jesús. Yo me estaba preguntando si el Señor nos habrá invitado a algún desayuno últimamente. Que digas, yo estuve con el Señor, hoy desayuné con el Señor. Y hermanos, pues tú desayunas con tus cuates o con tu familia, pero ¿cuántas veces tenemos un desayuno con Jesús? ¿Cómo puede ser un desayuno con Jesús? Un desayuno en el que estoy leyendo la palabra, meditando la palabra, orando, platicando con Jesús. ¿Recuerdan la historia muy conmovedora? Una vez la conté o varias veces la he contado, de aquel enfermo en el hospital que estaba ya desahuciado, y una vez le preguntaron, ¿no se siente solo, no se siente mal que esté abandonado en este hospital? Y le decía, no, Jesús siempre está conmigo. De hecho, la silla que está aquí a mi lado, allí viene Jesús y se sienta. Y en medio de mi enfermedad Jesús me acompaña y yo hablo con Él y Él habla conmigo. Jesús se sienta en la silla y dice la historia, no sé si sea verídica o sea inventada, pero es bonita. El día que murió el hombre, lo encontraron muerto con su cabeza recostada en la silla. Y tal vez este hombre, el hombre imaginaba, sabía que en la silla estaba Jesús y él recostó su cabeza sobre las piernas de Jesús. Y yo añadía, es probable que este hombre desayunara todos los días con su Señor Jesús. Bartolomé tuvo el privilegio de desayunar con el Señor Jesús allá en la playa, en la pesca milagrosa. Y yo les animaría, hermanos, a que nosotros como Bartolomé desayunáramos más frecuente con el Señor Jesús, y a que nosotros como Felipe, el que amaba a los animalitos, los caballos, pudiéramos amar a su rebaño. Recuerden que a Pedro, a varios de ellos los llamó y los quitó de ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres. Y a Felipe lo quitó o hizo honor al nombre de Felipe, el hombre que se dedicaba a amar a los caballos. Ahora Felipe llegó a ser un hombre que se dedicó a amar al rebaño de Jesús, cuidar a su gente. Aprendí mucho de esta predicación. Dios nos ha llamado como a Felipe a amar a su rebaño, y Dios nos ha llamado como a Bartolomé para cuidar igualmente a su rebaño y para tener esa fidelidad y esa comunión con el Señor. Felipe y Bartolomé fueron dos hombres comunes que aceptaron el llamado de Jesús. El evangelio llegó al pueblo europeo porque Felipe presentó a los griegos a Jesús. Felipe también propició la declaración de Jesús de identificarse con el Padre. Y Bartolomé es reconocido por Jesús por su integridad. Presenció las apariciones del Cristo resucitado por haber permanecido fiel a su llamado.